Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Mi nombre es Fran Palmero, director de todo este cotarro, y hoy, como viene siendo habitual, estamos convirtiendo este podcast en un podcast nómada, itinerante, y nos hemos desplazado a las instalaciones del Patí Llimona, un centro cívic dedicado a la fotografía aquí en Barcelona, y acompañados de nuestro querido público. Muchas gracias por venir. Gracias. Pues lo dicho, muchísimas gracias a Patí Llimona por invitarnos a venir a grabar el podcast aquí. Ya tenemos concertado un par de citas más, vendremos más veces si les gusta y nos siguen invitando. Y en esta ocasión hemos querido venir acompañados de la fotógrafa Núria López. ¿Qué tal, Núria? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues estupendamente, gracias por contar conmigo y nada, un placer estar aquí para charlar un ratito de fotografía. Placer es nuestro de tenerte por aquí, creo que tienes muchas cosas interesantes que contar y bueno, vamos a verlo. Vamos a empezar con la entrevista. Como bien sabes, siempre lo digo, ya debería dejar de decirlo ya, pero me he trabajado una presentación, ¿eh? Antes no lo hacía, ahora ya sí, y oye, pues voy a pasar a relatártela. Muy bien. Núria López Torres es una destacada fotógrafa. Si ves que hay algo que no está bien o no te gusta, me lo dices, ¿eh? Núria López Torres es una destacada fotógrafa documental de Barcelona especializada en temáticas relacionadas con la mujer, la identidad y la sexualidad. Tras completar sus estudios en el Instituto de Estudios Fotográfics de Cataluña y obtener un máster en Fotojournalism en la Escuela IDEF de Barcelona, ha desarrollado una carrera multifacética que combina proyectos personales con la enseñanza de la fotografía en centros especializados. Su obra ha sido exhibida en prestigiosas instituciones y festivales a nivel internacional, incluyendo el Senado de México, el Museo de Arte de Querétaro y el London Photo Festival. Núria también es autora del libro Sex and Revolution in Cuba, y su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios, como el Bartur Photo Award y el POY Latam Award. Además, sus fotografías han sido publicadas en medios de renombre como The New York Times, The Washington Post, El País Semanal, consolidando su posición como una voz influyente en el ámbito de la fotografía contemporánea. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Bueno, oye, a mí me gustaría preguntarte, sabiendo todo tu recorrido, un poco de tu trayectoria, ¿por qué empiezas en la fotografía? ¿Qué es lo que te hace empezar en la fotografía? Bueno, realmente me enganchó la fotografía cuando estudió en el instituto. Podíamos elegir asignaturas alternativas, ¿no? O sea, optativas. Y ese año, creo que yo estaba en segundo de BUP, pues... ¿De BUP? Sí, era BUP, era BUP entonces. Pues incorporaron fotografía y yo dije, pues bueno, pues dije, pues bien, vamos a probar. Y claro, era analógica entonces, para mí fue maravilloso cuando me metí en el laboratorio y nos enseñaron cómo aparecía una imagen en una hoja de papel que estaba dentro de un líquido, ¿no? Eso era como magia. Sí. Y eso me enganchó realmente. No es que en ese momento tuviera tan claro que quería ser fotógrafa, pero bueno, seguí estudiando. Cuando llegó el momento de irme a la universidad, era como que ya estaba como muy metida en el tema fotográfico y dije, bueno, pues lo voy a hacer. No había muchas opciones formativas entonces, ¿no? Pero me apetecía mucho, la verdad es que, claro, en casa no estuvo muy bien recibida la propuesta, pero yo que era cabezona, pues ahí me fui. Tú seguiste ahí dedicada a eso. ¿Y qué temáticas te llamaron así por primera vez? ¿Qué te gustaba fotografiar? Pues mira, cuando empecé en el Instituto de Estudios Fotográfics, en el primer curso dábamos asignaturas de todo tipo, pues arquitectura, retrato, bodegón, reportaje. Entonces el tutor que yo tenía estaba especializado en reportaje. Y para el trabajo final teníamos que hacer un reportaje
en esa asignatura, y yo me fui a documentar un campamento de personas gitanas en el Besós. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque me dejaron entrar, pude documentar la vida cotidiana, me lo pasé tan bien y me sentí tan viva y tan arriba, interactuando con ellos, conociendo otra manera de vivir, otra forma pues eso, de otra cultura. En el fondo la cultura gitana es diferente a la nuestra, ¿no? Entonces yo me di cuenta que a mí lo que me interesaba era el ser humano, contar historias, relacionarme y sobre todo entenderme. Yo tenía mucha curiosidad y entonces pues fue lo que me enganchó y dije, yo lo que quiero es fotografiar a personas y contar historias, no me interesa la arquitectura, no me interesa el bodegón, no me interesa nada de esto. ¿Y crees que hay un trabajo, o sea, qué tipo de trabajo es más importante? ¿El fotográfico como sí? ¿O el de planificación y preparación y estudio un poco del medio para saber qué te vas a encontrar y qué vas a fotografiar? Bueno, los dos son muy importantes, pero por supuesto, si tú vas a contar una historia, vas a documentar una realidad, tú no puedes aparecer aparecer allí sin tener ni idea de lo que de la realidad que vas a explicar. Tú tienes que saber. Sí que puedes en un momento dado encontrarte una historia de la que no te habías preparado nada y resolverla lo mejor que puedes, pero yo las veces que me ha pasado eso, luego he tenido que volver, o sea, he documentado, o sea, he fotografiado, pero luego ves que tienes muchas carencias y normalmente tienes unos tiempos limitados, entonces luego regresas a casa, analizas y dices, bueno, esto le falta lo otro, voy a investigar esto, voy a profundizar en lo otro. Yo creo, y claro, tienes que preparar la parte fotográfica también, ¿no? Es importante. Lo que pasa es que si tienes un poco de experiencia, la parte fotográfica ya, a no ser que sean temas muy complejos o muy específicos, las sabes resolver o buscas tienes que ser rápida a la hora de buscar recursos fotográficos cuando te encuentras temas o situaciones que no esperas. Eso te lo da la experiencia, ¿no? Efectivamente, efectivamente, así es. Perfecto. Cuando te encuentras en estas situaciones, hablando con Tino Soriano hace mucho tiempo, me comentaba que él lo primero que hacía al llegar a un sitio para hacer un reportaje era guardar la cámara, ¿no? Y convivir un poco con la gente de allí, conocer sus costumbres, involucrarse un poco para hacerse uno de ellos y que el día que saque la cámara no le sorprenda a nadie, ¿no? Y no sea alguien ajeno, ¿no? a la comunidad. ¿Tú crees que esa es la forma también de trabajar o tú eres más de llegar y sacar la cámara directamente? No, yo también. Hay situaciones en las que ves que es más fácil, o sea, que no vas a tardar tanto tiempo en sacar la cámara, pero normalmente todo depende mucho de la situación. También es verdad que si tú estás documentando un tema, dijéramos, mucho más ameno, porque claro, estamos hablando de temas duros y complicados. Ahí sí que la cámara la tienes que tener guardada hasta que se genera un vínculo. Luego también es cierto que documentamos no solo temas duros, sino yo he documentado temas más, más en positivo, más... Entonces ahí quizás puedes sacar la cámara antes, diría yo. ¿Qué te inspiró a explorar temáticas relacionadas con la mujer, la identidad y la sexualidad de tu trabajo fotográfico? Pues yo me relacioné mucho en el ámbito feminista, con antropólogas que estudiaban todo lo que tenía que ver temática de género, de identidad de género, de prostitución, y el estar tan vinculada a estos entornos y aprendiendo de mujeres muy cultas y de investigadoras, me abrió una ventana al mundo de la mujer, del género, y a través de ese contacto mi curiosidad se fue ampliando y tuve acceso a determinadas personas, a determinados ambientes que para mí eran muy interesantes, ¿no? O sea, pude conocer a las personas, a personas
yo empecé a trabajar el tema transgénero aquí, en Barcelona, y de hecho aquí fue en el Patio Llimona con una asociación que estuvo mucho tiempo trabajando, que se llama Al-Hanan, donde se generaban dinámicas interculturales y donde incluso muchas veces se fomentaban actividades de cocinar, de hacer comidas a nivel culturales, eventos culturales, etcétera, ¿no? Y se reunían, pues podías ver personas trans en el mismo evento, personas musulmanas, personas pakistaníes, es decir, que todo mujeres, ¿no? Entonces era un ambiente muy propicio, pues, para conocer el mundo femenino en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Crees que es un trabajo necesario más para dar a conocer un problema, como denuncia, o como simplemente reflejar una realidad? No acabo de entenderlo. Sí, digo que ¿crees que es un trabajo necesario para reflejar una situación complicada, ¿no? A modo de denuncia? Simplemente es eso. Bueno, yo he trabajado temas con diferentes perspectivas y con diferentes intenciones. Hay algunos trabajos que los enfoco desde la denuncia directa, para dar visibilidad a una serie de vulneraciones de derechos, por ejemplo, como mi proyecto de Hijas de Ningún Dios, sobre la violencia contra las mujeres en México. Otros trabajos, lo que me interesa es generar reflexión, documentar, dar testimonio, ¿no? Yo, por ejemplo, en el proyecto, mi gran proyecto sobre Cuba, que se titula La Isla, en el que llevo trabajando ya desde, no sé, ya he perdido la cuenta de años. Lo hago por temas y capítulos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un capítulo que se titula Los Acuáticos, que es una comunidad que vive en la Sierra del Rosario, en el Valle de Machuca, aislados, y es una comunidad que va a desaparecer y que no ha estado documentada hasta ahora. Es una comunidad que vive al margen de la Revolución Cubana. No van al médico, no toman medicamentos, se curan con agua, no van a la escuela, no usan electricidad, no van al servicio militar, que es obligatorio, no aparecen en ningún registro civil. Entonces, esto es un trabajo de un carácter antropológico-sociológico. Estoy documentando algo que va a desaparecer. Entonces, yo no solo me centro en una manera de trabajar los temas o con una intención, sino que me interesa abordar el tema del ser humano y reflexionar sobre la condición humana con diferentes intenciones. ¿Cuál es el tema más duro que has abordado? El tema más duro que he abordado, por ejemplo, el de la violencia contra la mujer en México, porque los testimonios que he podido documentar son atroces, o sea, atroces. No os podéis imaginar hasta qué punto a mí las víctimas, tanto de mujeres que han sido traficadas como de activistas, me han explicado situaciones muy, pero muy fuertes, realmente. Luego también he trabajado el tema del narcotráfico en Tijuana y bueno, pues también es duro, ¿no? Pero realmente el que más me ha impactado, el que lo he trabajado más tiempo, es un proyecto más a largo recorrido, el trabajo de la droga en Tijuana, pues es un reportaje que hice en un viaje, porque claro, no es lo mismo comparar proyectos que trabajos o reportajes, ¿no? ¿Cómo abordas un nuevo proyecto? Es decir, ¿te lo proponen como un trabajo? ¿Te lo propones tú misma como un proyecto? ¿Surge de alguna idea entre...? No sé, te lo digo porque ahora no recuerdo qué fotógrafo fue, que me contó que él que proponía proyectos para luego presentarlos y luego puede ser que te lo compren o no te lo compren, ¿no? Entonces, bueno, es complicado eso, ¿no? Siempre es mejor que te lo contraten, me imagino. Pero bueno, claro, si te lo contratan, luego tampoco puedes hacer lo que tú quieres, me imagino. Efectivamente. Es decir, ¿cómo los abordas tú? Los proyectos personales normalmente
los inicio yo, porque me interesa ese tema. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, mushes. Mushes lo hago, lo propongo, lo hago en un viaje. Prácticamente estaba bastante redondo, o bastante terminado como para ser publicado. Pero ¿qué hago? Se lo propongo a la revista Terra Mater, que es una especie como de National Geographic en alemán. Había material suficiente como para publicar, pero me dice la editora, dice, mira, he hablado con el redactor jefe y me dice que hay un evento en noviembre, que son unas fiestas de las mushes específicas. ¿Tú crees que sería interesante para completar el proyecto que documentemos esa parte? Y yo le dije, por supuesto. Entonces me manda con una redactora y nos vamos al año siguiente, en noviembre. Entonces ese proyecto ya está cerrado. ¿Qué hago? Lo empiezo yo, es mi proyecto, Terra Mater lo compra y lo termino con ellos. Se complementa con las necesidades de quien sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ellos te dan un briefing, que tú tienes que, ellos quieren ver esto. Claro, yo ya tenía mucho material, entonces de alguna manera yo estaba tranquila, pues porque ya tenía los contactos. No, o sea, el camino estaba abierto, entonces era ir ya a cubrir unas cosas muy específicas para mi trabajo, para mi proyecto, y otras que a lo mejor no me interesaban tanto, que le iba a dar a Terra Mater, ¿no? Es interesante porque, claro, para quien empieza, ¿no? A lo mejor está un poco perdido y dice, no sé cómo empezar, ¿qué hago? ¿Me planteo un proyecto propio e intento venderlo luego, o voy más a lo seguro y ofrezco un proyecto sin hacer, pero un borrador de proyecto, digamos, lo muevo por las revistas o por... aunque por revistas ya es complicado, ¿verdad? Sí, ahora mismo tienes que salir, por supuesto, de España y ir a medios internacionales. Los medios internacionales siguen comprando proyectos y claro, cada vez menos, pero se siguen todavía comprando. O sea, ¿me estás diciendo entonces que es un problema a nivel nacional? ¿Que internacionalmente aún se hace? Ahí sí, claro que sí. Menos, es decir, porque todas las revistas han sufrido recortes a nivel internacional, pero se sigue haciendo. O sea, aquí es prácticamente imposible ahora mismo no tanto publicar, sino proponer temas y que te los compren, porque han desaparecido prácticamente los medios importantes, ¿no? O tienes que trabajar con medios alternativos, como pueda ser pues, El Salto o la revista 5W. El País Semanal está comprando algo, pero es casi una lotería, ¿no? Entonces aquí cuesta, pero sí que en los medios internacionales se siguen comprando. ¿Cuál de tus trabajos es tu favorito? Bueno, ya hemos hablado un poco que el más duro fue quizás este que decías, pero ¿tu favorito? No tiene por qué ser el mismo, ¿no? Mira, es que es muy difícil, porque esto es como preguntarle a un padre a qué hijo quiere más. Depende de la época, lo tienes claro, ¿eh? Sí, entonces hay algunos que, que son favoritos, pero por motivos, diferentes, ¿no? Yo me lo pasé muy bien haciendo Sex and Revolution en Cuba. Para mí fue meterme en profundidad en mi proyecto, en una Cuba desconocida, a conocer gente de muchos ámbitos, de muchos niveles, bucear muy profundamente en la Cuba, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que yo le tengo un especial cariño. Nadie hasta entonces había hecho un trabajo sobre la comunidad homosexual tan en profundidad como lo había hecho yo. Entonces, tengo muchos trabajos que son mis favoritos. Hijas de ningún dios también, pero sin embargo es un trabajo muy doloroso, que lo he pasado muy mal, pero es un trabajo en el que tengo un vínculo personal y emocional muy fuerte. Mushes también es un trabajo que me gusta mucho porque es un trabajo más light, una historia más en positivo, tiene mucho color, mucha vida.
estéticamente y fotográficamente me gusta mucho. Es que me cuesta, me cuesta. Es difícil decidir. Sí. ¿Y en qué estás ahora? ¿Qué proyecto tienes ahora entre manos? Bueno, estoy trabajando en un proyecto que empecé en el 2020 sobre la salud mental, que se titula Las curvas de la mente. El año pasado hice un parón en ese proyecto porque estuve trabajando en lo que era un capítulo de este proyecto, pero que finalmente se ha convertido en un proyecto aparte porque no encajaba dentro, fotográficamente ni conceptualmente no encajaba dentro. Entonces había un capítulo que estaba destinado a refugio, migración y salud mental. Pero finalmente, tal y como se abordó, se ha convertido en un proyecto aparte. Entonces este proyecto que hicimos el año pasado en Mozambique, México y Ucrania, junto al periodista y escritor Agus Morales, el director de la revista 5W, pues bueno, fue como un paréntesis. Y ahora estoy retomando el trabajo sobre salud mental aquí en España, que aborda, estoy cerrando el capítulo de suicidio y estoy trabajando en el capítulo sobre pantallas y jóvenes y adolescentes, que es realmente... Ese no te lo acabas. No te lo acabas, y es que no os podéis imaginar el gravísimo problema que es. Sí. Después de haber hecho la investigación me he quedado asustada. Yo no tengo hijos y menos mal, porque realmente hay un gravísimo problema con ese tema. Entonces estoy en eso, estoy intentando trabajar el capítulo cerrar algunos capítulos y desarrollar el capítulo sobre las pantallas, el problema del pantallismo, ¿no? Que conlleva adicciones a redes sociales, tema de pornografía, adicciones a todos los problemas que suponen también la hipersexualización, juego online, adicciones a los videojuegos y todo lo que eso provoca en la familia, en la salud mental, etcétera. Ese es un problema que realmente no sabemos hacia dónde va a derivar, porque es muy actual. Nosotros, por ejemplo, somos relativamente jóvenes y no lo hemos sufrido, lo estamos sufriendo ahora, pero nuestros hijos lo viven desde que han nacido. Entonces, no sabemos realmente cómo va a acabar, ¿no? Con este tema. Y, bueno, sí. Yo creo que... A lo mejor, ¿tú crees que puede ser que le estemos dando una importancia y después ellos, no que no la tengan, sino que la banalicen ellos, ¿no? Que ellos, cuando sean mayores, será parte de ellos todo este proceso? El problema es que le estamos dando pantallas. Las pantallas son luz, sonido y movimiento a niños pequeños. La corteza prefrontal, que es la zona que controla los impulsos, la concentración, etcétera, es lo último que se desarrolla. Puede acabar de desarrollarse sobre los 24 o 25 años. Entonces, cuando tú le das a un niño una pantalla, a un niño de 2-3 años, estás inhibiendo que todo el estímulo le viene de fuera. Por lo tanto, ya se están comprobando que se están diagnosticando autismos y otra serie de trastornos en niños pequeños, niños que no hablan, niños que no te miran a los ojos, niños que están teniendo... Pero que el problema no está siendo el autismo. El problema en pediatría ya están detectando que el problema son las pantallas. Tú no le puedes dar a un niño esto en sustitución de un chupete. No. Porque no es que el mundo digital sea un monstruo, no. Los expertos no están diciendo eso. Los expertos lo que están diciendo es que a cerebros que se están formando, tú no le puedes dar una pantalla. Porque los directivos de Silicon Valley, los desarrolladores de todas las apps, llevan a sus hijos a escuelas donde no hay ni un dispositivo. Es pizarra, lápiz, bolígrafo, papel. Las nannies que cuidan a sus niños tienen prohibidísimo llevar teléfono. Porque ellos han estudiado muy bien cómo Ah. funciona el sistema de recompensa del cerebro. Lo tienen muy bien estudiado.
Incluso en Suecia la ministra de Educación ha prohibido todas las pantallas, todos los tablets, toda la educación con pantallas, porque han visto un retroceso en el coeficiente de inteligencia y de los niños, problemas de lectura y problemas de comprensión. Se están volviendo, o sea, a los libros y las libretas y los lápices de siempre. Entonces, hay un problema muy serio. Realmente, cuando haces la investigación, te das cuenta de que tú no le puedes dar niños que con 8 años están viendo pornografía. El imaginario del mundo, de las relaciones sexoafectivas entre un hombre y una mujer que está percibiendo un niño es totalmente irreal. Sí, sí. Entonces, los expertos están avisando de que hay un grave riesgo. Pues te iba a hacer una pregunta, ¿qué proyecto tienes en mente para un futuro? ¿No? Pero creo que este te va a llevar bastante tiempo. Sí, estoy en eso y de momento todavía queda para terminar el proyecto sobre salud mental y luego pues intentar que esto acabe en una exposición. O sea, ahora mismo no puedo abrir más melones, porque incluso el melón que tengo abierto en Cuba con diferentes temas, claro. Pues como decías antes, ¿no? Se va bifurcando, ¿no? Se va dividiendo, claro, y te van saliendo nuevos. Tengo temas abiertos en Cuba que de hecho yo ahora quería haber ido en octubre, noviembre, porque expongo parte de mi obra, de uno de los capítulos de la isla, la larga travesía sobre el tema de la africanidad, en un festival en Matanzas, pero no voy a ir. Es que no puedo, ¿no? O sea, si estoy viajando no puedo, es imposible. Entonces me tengo castigada a mí misma aquí porque tengo que trabajar lo que tengo aquí. Iré quizás para marzo, sí, en principio para marzo iré, pero... O sea, no, es que no puedo hablar, no, es imposible, porque yo ya soy muy dispersa y estoy intentando contenerme, porque si no, luego los proyectos o los capítulos de los proyectos se me alargan, claro, en el tiempo y no puede ser. Hay que ir acabando. Sí, hay que ir cerrando, porque es imposible. Claro. Bueno, Nuria, pues muchísimas gracias. Gracias ha sido un placer estar contigo, muy interesante, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, tú has dicho que no eres mucho de redes y tal, pero si la gente quiere ver tu trabajo y tal, ¿dónde puede encontrarte? Lo dejaremos igualmente acá abajo en la descripción, pero... Bueno, no soy mucho de redes, pero sí que, por lo menos en las historias de Instagram, todos los días publico cosas. En lo que es mi Instagram, pues a veces voy publicando. En el Face también, en Facebook. En LinkedIn también voy publicando algunas de las cosas que voy haciendo y básicamente estas son las redes. Twitter de vez en cuando y TikTok me niego. No te animas a salir bailando allí. No, ¿Te gusta bailar? Sí, pero el tema de los vídeos, colgar fotos y tal, pero el tener que hacerme vídeos constantemente, eso me... Entonces al final tantas redes sociales, pues bueno... Tienes que dedicar la mitad del día a redes sociales. Sí, alguien me dijo una vez que los que están todo el día en redes sociales es porque no tienen trabajo en otro sitio. Que yo conozco casos que no es verdad, pero bueno, es lo que hay gente que se lo organiza muy bien, o hay gente que tiene gente que se lo hace. También es otra. Y pero entonces, no es lo mismo. Pero bueno, que sí, que las redes sociales son importantes, pero bueno, yo procuro... Hay veces en que he estado muy desconectada y otras veces digo, bueno, aunque no publique mucho, pero no puedo desaparecer un mes y medio, por ejemplo. No... Te obligas un poco a estar, ¿no? Sí. Perfecto, pues nada, podéis ir a visitar sus redes sociales y ver su trabajo. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias a todo el público que ha venido hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias, espero que os haya gustado. A David, gracias como siempre por estar ahí detrás de la cámara. A Aina por las fantásticas ediciones que nos ayudan un montón. Y nada, no olvidéis darnos un like al vídeo como siempre. Sobre todo dejarnos comentarios a ver qué os ha parecido la entrevista con Nuria y darle ahí a la suscripción, suscribíos al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise del nuevo contenido. Y nada, que nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego.